Buenas noches, Javerín Karim. Un agrado nuevamente poder compartir con ustedes aquí en nuestro canal, o mejor dicho, en nuestro grupo de estudios discípulos de Rabí Yehoshua Ben Yosef Mina Serrat. Y bueno, como les había dicho, hoy vamos a hacer la lección 4 de la Yeshiva Or Haganush, Can Yeladín y sus 4 ríos. Esta yeshiva es una iniciativa del Moré Meir Ben Abraham, donde varios morim, varios maestros del movimiento Nasratín han expuesto las primeras 3 clases. Esta 4ª clase me corresponde a mí. Debo recordar que la primera clase la dictó nuestro Moré Immanuel Ben Efraín, y la segunda clase la dictó el Moré Meir Ben Abraham. La tercera clase, nuestro Moré Yosef Garrido, y en esta ocasión se me ha pedido compartir, exponer la 4ª clase, que tiene por título Can Yedalim y sus 4 ríos. Así que estoy aquí para apoyar al Moré Meir Ben Abraham en esta iniciativa, el cual va a ser de brajá, de bendición para todos los ajim. Así que sin más preámbulo, vamos a ir a la diapositiva para iniciar esta lección. Ok. Como pueden ver, la yeshiva Or Haganush, lección 4, Can Yedalim y sus 4 ríos. Bueno, primeramente vamos a tratar de definir ya el concepto de Can, lo que se traduce como jardín o huerto en las traducciones. ¿Y por qué? ¿Por qué quiero llevarlos a esto? Porque el Gan Eden, ¿ya? Es el nivel de deleite creacional, el más alto nivel de deleite creacional, y esto se le conoce como Gan, donde fue puesto el ser humano, el Adán, ¿ya? Y ahí en el Gan Eden, el humano, el Adán, obtuvo juntamente las llaves de la subsistencia y de la trascendencia del orden divino hacia toda la humanidad y en relación a todo lo creado. Por eso vemos, por ejemplo, que nos transmite, voy a citar aquí, en el Bereshit, capítulo 2, versículo 15, dice: y tomó Hashem Elohim al humano y lo colocó en el Gan Eden para que lo trabaje y lo cuide. ¿Qué nos transmite esto? Aquí queda instituida nuestra responsabilidad como conocedores de tan grande verdad y realidad que no solo nos muestra la Torá, sino que nos muestra el Mashiach. Muchas veces las personas se preguntan acerca del significado de la frase Gan Eden, y a veces su explicación solamente se limita a exponer un jardín literal llamado Edén, pero en realidad, desde un contexto hebreo y espiritual, la palabra Gan, que se escribe con las otiot Gimel y Nun Sofit, no solo se limita a un jardín literal, sino que va mucho más allá y nos representa a un jardín espiritual, o sea, un nivel superior
que se nos permite experimentar como consecuencia de haber caminado a lo ya establecido. Vamos a la siguiente diapositiva. Ok. La palabra Edén, que se escribe con las otiot, como pueden ver en pantalla ahí, la letra Ain, la letra Dalet y la Nun Sofit, prácticamente significa delicia o encanto. Y esto se encuentra en el testimonio de una generación fiel, o también podemos decir de una generación de fiel testimonio. Dicho testimonio fiel solo se puede tenerlo aquella generación que sigue la verdadera interpretación y aplicación de la Torá. Y eso lo logramos conocer únicamente mediante el Mesías. Aquí podemos ver que la palabra Edén la podríamos tomar como un acróstico. ¿Y qué me refiero con esto? La palabra Edén, como pueden ver en pantalla, se escribe con las letras Ain, Dalet y Nun. Si tomamos cada una de estas letras, forma el acróstico Edut Dor Neeman, lo que se traduce testimonio de una generación fiel. Entonces, lo que el Eterno hizo fue plantar, o sea, desarrollar un gan, o sea, un nivel superior en el Edén, en la delicia o encanto. Notemos lo que nos dice la Torá en Bereshit y cómo expone estos términos. Por ejemplo, ahí en Bereshit dice, y plantó un huerto en el Edén al oriente y puso allí al humano que había formado. ¿Ya? Si nos fijamos bien, dice que el Eterno plantó un Gan Eden, o sea, que preparó y desarrolló un espacio, un nivel superior en el deleite o encanto en aquella generación que mantiene un testimonio verdadero, tal como el Mashiach tiene un testimonio fiel y verdadero. Hay algo muy curioso en este texto y es para referirse a la palabra en el oriente. Usa la frase hebrea Mikedem, y Mikedem se escribe con las otiot Men, Kof, Talet y Mensofit. Y de esta misma manera se escribe cuando queremos referirnos a la palabra coeficiente. Y las matemáticas nos dicen que un coeficiente es un factor multiplicativo. Esto se relaciona con la acción que ocupa este nivel superior, o sea, el Gan, el jardín, el huerto, dentro del deleite que tenemos en el Mashiach. Esta labor del Adam, o sea, del ser humano, esta labor de multiplicar, también de la misma forma se escribe la acción que nos indica la función de promover, que es fomentar o favorecer la realización o el desarrollo de algo. Nos dice Bereshit, capítulo 2, versículo 15, que el Eterno colocó al Adam en el Gan Eden para que lo trabaje y lo cuide. Y como podemos ver en pantalla, ahí en hebreo se lee Began Eden le abda uleshomra. ¿Ya? Así dice. Si notamos, esta frase contiene el mismo resultado en gematría, en número más pequeño, en Mispar Katam, con la frase que podemos ver ahí en pantalla, Dor HaMeshichi, generación mesiánica. O sea, si nosotros sumamos todas las otios de la palabra Began Eden Leabdau Leshomra con Dor HaMeshichi, podemos ver que
Esta frase, Vegan Eden Leabda Uleshonra, tiene un valor numérico de 871. Si esto lo reducimos, aplicando Mispar Katan, tenemos que 8 más 7 más 1 es igual a 16. Y este resultado 16, si lo reducimos, 1 más 6 nos da 7. Lo mismo sucede con la frase Dorja Michiji. Tiene un valor numérico de 583, perdón, si sumamos todas sus otiot, perdón. Lo reducimos, nos queda 5 más 8 más 3 igual a 16. Y si reducimos 16, usando Mispar Katan, 1 más 6 nos da 7. O sea, podemos ver acá que hay una relación, una vinculación, una conexión entre estas dos frases. ¿Qué nos transmite esto? Que estar en la escuela del Mashiach es estar en el Gan Eden. Y en nuestra responsabilidad se basa en trabajar y en cuidar de manera multiplicativa. ¿Se va entendiendo aquí? Voy a dejar de compartir pantalla un ratito. Entonces, ya sabiendo qué es lo que es el Gan Eden, que se traduce como huerto, jardín del Edén, vamos a ver ahora que hay un pasaje en Bereshit, en Génesis, que nos transmite acerca de un río que se divide en 4, ¿ya? Voy a buscar acá el pasaje, de unos minutos. A ver, ok. Voy a buscar la diapositiva, de nuevo voy a compartir pantalla. Ok. Como pueden ver en pantalla, ahí en Bereshit, en Génesis, capítulo 2, versículo 10, dice, y un río fluye del Edén para regar el jardín, y de allí se divide y se transforma en 4 ríos principales. ¿Por qué los quiero llevar a este pasaje? Porque de este pasaje eh, se desprende la idea de que todo lo creado, todo el mundo material, está compuesta de 4 elementos básicos. Estos elementos son fuego, aire, agua y tierra. Como podemos ver aquí en esta imagen, aquí podemos ver el árbol cabalístico, compuesta de las 10 Sefirot y una Sefirot número 11 que está oculta, que es Dad. Y podemos ver también aquí que en el árbol de la vida, el Etz Haim, hay 4 mundos. El mundo de Axilú, el mundo de Beria, el mundo de Yesira y el mundo de Asia. Estos triangulitos que ven de color rojo, azul, amarillo y verde, estos nos representan estos 4 elementos, ¿ya? Estos 4 elementos que podemos ver el triangulito rojo que representa el fuego, el azul, el aire, el amarillo, el agua y el verde, la tierra. Y estos 4 elementos están en conexión o tienen una vinculación con las 4 otiot del nombre sagrado, Yud, He, Bat, Hei, como pueden ver en pantalla. ¿Por qué los quiero llevar a esto? Porque aquí vamos a ver, lo que vamos a ver acá es que el ser humano, el hombre, ¿ya? Está
está compuesto de estos 4 elementos también. O sea, vamos a ver el hombre y los 4 elementos. Y como pueden apreciar, las otiot yud he bat he, si la ponemos en forma vertical, como podemos ver, da la forma de un ser humano. De un ser humano. Nos explica un Rab Melari que existen una tradición muy antigua que habla también de los 4 niveles de la existencia. Ya, vamos a ver eso. Estos 4 niveles de la existencia física, ¿ya? Estos son domen, mineral, someaj, vegetal, hay, animal, y medaber, hablante, es decir, el hombre. 4 niveles principales del cuerpo también tenemos. Hay 4 niveles principales del cuerpo. Estos son or, piel, pasar, carne, quitín, tendones y asamot, huesos. ¿Ya? Y también transmiten grandes sabios que también existen 4 humores. ¿Ya? Estos 4 humores que representan un color, el blanco, rojo, verde, ¿ya? Un verde amarillo verdoso, y negro, que es como un marrón rojizo. Ellos corresponden a los siguientes órganos. Fluidos, ya tenemos ahí en un recuadro donde tenemos los fluidos y los órganos. ¿Ya? Hay fluidos de color blanco, son los conductos linfáticos. Los fluidos rojos es la sangre y el hígado. El verde es la bilis vesicular y biliar. Y el negro, que son fluidos fétidos, o sea, son fluidos que tienen un olor desagradable, es el vaso. ¿Ya? Ahora, esto solamente lo estoy compartiendo para que lo sepan. No vamos a tratar este tema, no es el objetivo de esta shiur, ¿ya? Es para que vean que todo está compuesto de 4 elementos, ¿ya? Y también estos 4 niveles o estos 4 humores, ¿ya? Que no los trataremos, y que o mejor dicho, no los vamos a tratar, por lo menos aquí en esta clase, quizás más adelante, clases posteriores. Y los quiero llevar de nuevo al pasaje anterior. Bereshit, Génesis capítulo 2, versículo 10. Y un río que fluye del Edén para regar el jardín, de allí se divide y se transforma en 4 ríos principales. ¿Ya? Los 4 elementos surgen de un único elemento. Esto, o sea, como podemos ver, hay un río, ¿ya? Y de este río se divide en 4. Esto está aludido en este versículo, ¿ya? Me refiero a los 4 elementos que surgen en un único elemento. Un río que fluye en el Edén para regar el jardín, dice, y de allí se divide y se transforma en 4 ríos principales. Esto es, existe una única fuente que se divide en 4, ¿ya? Los 4 elementos, como pudimos ver anteriormente: fuego, aire, agua, tierra. Este único elemento nos dice, por ejemplo, Likutei Moharán 2.67, nos dice que este único elemento es el Sadik, el justo, ¿ya? O sea, una persona
recta, cuyo mérito se mantiene el mundo, tal como nos transmite Proverbios, capítulo 10, versículo 5, que dice: el sadik es el fundamento o es el cimiento del mundo. Él se asemeja a la ápice de la yud, ¿no? La fuente de las 4 letras del tetragramatón, ¿ya? Esta es la yud, como pueden ver en pantalla. Y este elemento es llamado Yesod Ha-Pashu. Es el elemento simple, pues en su origen, todo está unido como uno y sin diferencias. Todo el mundo está compuesto por estos 4 elementos, Javier. Cada elemento contiene trazas de los 3, aunque sean en una proporción microscópica, o sea, algo que no es visible a los humanos, ¿ya? Así, Adomén, mineral, como vimos anteriormente, tiene el elemento tierra, ¿ya?, como su principal componente, pero es posible que encontrar dentro de él trazas de agua y, y trazas de aire y de fuego, ¿no? La existencia continua del mundo se basa en la apropiada combinación e interacción de dichos elementos. Cada elemento es radicalmente diferente en su estructura respecto de los otros, pero el Eterno, en su infinita sabiduría, los creó de manera que tal puedan coexistir y mantener la vida en una casi infinita gama de combinaciones, mientras aquello que ellos sostienen se encuentran con vida. Cuando su vida termina, los elementos se dispersan, se separan, creando una situación conceptualmente similar al mundo de la separación. Esto que estoy transmitiendo lo pueden ver en Rambam, Ejilot, Yesodai HaTorah 4.3. Así que es la fuerza de vida que le une y mantiene juntos estos elementos dispares, permitiendo que el hombre pueda existir. Esta fuerza de vida, un elemento único, es el Sadik, quien ha ascendido por sobre la materia de este mundo. Él actúa como un puente entre lo espiritual y lo físico. O sea, el Sadik es ese medio que nos conecta con Hakadosh Baruj Hu, con el Santo Bendito es. Y puede transmitir la vida espiritual en el mundo físico, ¿ya? Y en su fuente, que es el elemento único, o sea, el Sadik, los 4 elementos son en verdad uno conceptualmente, el mundo de la unidad, compartiendo una coexistencia e interacción pacífica. Y aunque dejen su fuente, mientras continúen recibiendo la fuerza de vida del Sadik, o sea, del justo, los 4 elementos existirán en perfecta armonía, ¿ya? En fin, entonces tenemos estos 4 elementos que tenemos ahí en pantalla, que son fuego, aire, agua, tierra, ¿ya? Estos están en conexión con los 4 mundos, que son Axilú, Beria, Yesirá y Asia. Vamos a ver esto de los 4 mundos, ¿ya? Voy a buscar unos pasajes aquí, denme un segundo. Aquí está. Y voy a ver acá, vamos a ver la diapositiva. Okay. ¿Qué son los 4 mundos? ¿Ya? ¿Desde dónde partimos para considerar los 4 mundos? Como podemos ver en pantalla, en Yeshayá, en Isaías, capítulo 43, versículo 7, nos da la respuesta cuando dice el profeta: Kol hanikra bishmi boti berativ yesartiv av asiti bishmi. Todo aquel que es llamado por mi nombre, o sea, aquí alude al mundo de Asilut, emanación cercano. Berativ, al que fue hecho, alude al mundo de Beria, la creación, para mi gloria. Yesartiv, yo lo formé, o sea, aludiendo al mundo de Yesirá, al mundo de la formación. Y Absiti,
y lo dice aludiendo al mundo hacia el mundo de la acción, ¿ya? En la Cábala, en la sabiduría interna de la Torá, comenzamos diciendo que este universo, el universo del que hablamos como aquel en que vivimos en el mundo de las sensaciones, en el mundo de la tecnología, en el mundo social, este universo no es el único universo, ¿ya? Debajo de este universo hay otro universo que se centra en energías y flujos. Si pudiéramos de alguna manera ver el flujo de ese universo de energía, si pudiéramos de alguna manera hacerlo visible, de alguna manera podríamos sentirlo a medida que fluye. Si de alguna manera pudiéramos sintonizarnos con él, o sea, con Hakadosh Baruj Hu, entonces podríamos estar en sintonía con el universo de energías llamado aspecto espiritual del mundo de la función, también llamado mundo de Asia. ¿Ya? Voy a volver a poner la diapositiva acá. Entonces, así que hay dos mundos paralelos. El universo en sí, aquel en el que se producen los fenómenos, y en este aspecto espiritual, el que se describe como la forma en que se invierte energía en los fenómenos. ¿Ya? Más profundo aún, en la manera en que nos volvemos más en contacto con él, o sea, con el creador, para llegar más lejos dentro de nosotros mismos, mucho más profundo que el universo de la energía, ¿sí? Es el mundo en el que se encuentran nuestros sentimientos. ¿Ya? Los sentimientos tienen flujos y tienen reflujos. Hay sentimientos de día, hay sentimientos nocturnos, hay sentimientos de compasión y de misericordia y de bondad, de gesed. ¿No? Y hay sentimientos de rigor y de severidad. En el mundo en que operan los sentimientos se llama el mundo de la formación, ¿ya? El mundo de Yexira, o sea, este mundo, ¿ya? Delante vimos el mundo de Asia, ahora estamos en el mundo de Yexira. Y más profundo aún, más allá de estos sentimientos y su mundo, hay otro mundo, en el mundo en que se encuentran todas las ideas, las teorías, las interpretaciones, mapas de la realidad y de los mitos, por decirlo de esta manera, la forma platónica de las formas. Este mundo se llama el mundo de la creación, el mundo de Beriah, o sea, acá. Cabe señalar que el delante vimos el mundo de Asia, este se encuentra en la Sefirá de Malhut, dentro del árbol cabalístico. El mundo de Yesirá se encuentra entre Nexaj, entre Hot y Yesod. Y ahora estamos viendo el mundo de Beriah, que se encuentra entre el mundo de Tiferet, ya, perdón, en Geset y el mundo de Geburah. Y obviamente, perdón, obviamente no vamos a tratar el tema de las Sefirot, estas vasijas, ¿ya? Estos transformadores de la energía divina, ¿no? Donde fluye la luz del Ein Sof, la luz del infinito. No vamos a ver el tema del árbol del cabalístico, de la Sefirot, ¿no? Seguramente el maestro Meir Ben Abraham va a tratar este tema con ustedes en las próximas Shirin, donde se va a profundizar más en el estudio de la Torá, en el estudio profundo de la Torá, el nivel SOT, y seguramente el maestro ahí les va a compartir estos temas. Y solamente deben inscribirse en esta yeshiva Orja Danus. Están abiertas las inscripciones. Ustedes se pueden contactar
ya sea con el maestro Meir Ben Abraham directamente o ya sea conmigo, y yo le doy la información al maestro Meir para aquellos que quieran continuar con las Shiurim, ¿ya? Así que yo en esta ocasión estoy dando la cuarta lección que está abierta al público. Ya saben, esas tres lecciones anteriores abiertas al público y las otras lecciones están para aquellos que se inscriban. Bueno, continuando, entonces estamos en el mundo de Berial, el mundo de la creación. Entonces, más allá hay otro mundo, un universo divino llamado el mundo de Asilut, como podemos ver aquí. El mundo de Asilut, que se encuentra entre Keter, Kodma, Binah y en parte de Da'at. Este es el mundo de Asilut, el universo de la emanación. Es un lugar donde los atributos de Elohim, de Dios, están, por decirlo de esta manera, en casa. Un lugar donde se encuentran los grandes arquetipos. Y así cuando sentimos que estamos conectados con Elohim, como un niño está conectado con un aspecto de los padres, al aspecto del padre o al aspecto de la madre, estos arquetipos profundos son otra manera de decir que lo divino se ha vestido con las vestiduras del mundo de Asilut, que la divinidad se nos está mostrando, ¿ya? Entonces, Asilut es considerado como el mundo inmutable, el que no cambia, el que ejerce el intercambio entre el Ein Sof y los tres mundos anteriores que mencionamos, el mundo de Beria, el mundo de Yesira y el mundo de Asia. En el principio de toda la existencia se inicia con el mundo de Asilu, con el mundo de la emanación. Para ser más exacto, comienza con Keter, aquí, la corona Keter, en la primera sefira que vemos aquí. Entonces comienza con Keter, de Asilut, que se asocia con el nombre Ejie, con el nombre Yo seré, ¿no? Este fue el nombre con que Elohim se reveló a Moshe, o sea, a Moisés, ahí en Shemot, en Éxodo, capítulo 3, versículo 4, cuando dice, Ejie, Asher, Ejie, yo seré el que estaré. En cuanto a Beria, el mundo de Beria, así como Asilú simboliza el mundo de la conciencia pura, Beria simboliza el mundo espiritual apartado de la divinidad, ¿no? E incluye los elementos del tiempo y espacio. Con la emergencia de este mundo de separación, aquí comenzamos a manejar todo lo material que encontramos en el Tanaj, en la Biblia hebrea. Por eso cuando la Torá nos dice Bereshit, en el comienzo o en el principio, esto implica separación y tiempo en el mundo de Beria, o el mundo de la creación. Beria es llamado también el mundo de la inteligencia separada. Como quiera, es un mundo de esencias, de principios y ideas. Entonces, Yeshirá, cuando en el segundo capítulo de Bereshit, de Génesis, se abre o se describe la siguiente etapa de la manifestación y se aísla la fuente del infinito. Se manifiesta entonces el tercer mundo llamado el mundo de Yeshirá, que se relaciona con la expresión formal. Yeshirá obra aquí como lo opuesto a Beria. Yeshirá obra opuesto a Beria. En Beria se crea como el arquetipo, desarrollo de los planos para ejecutar una obra. Pero la obra no está finalizada hasta que esos planos se convierten en realidad. Se convierten en materia, ¿no? Se materializan en el mundo físico. Y más tarde, se ejecutan, ¿no? Utilizando elementos y materiales para darle vida a dicha creación. En lo que venimos a conocer como el mundo de la formación.
ya el mundo de Yeshirah. Este mundo de Yeshirah, perdón, el Eterno, le permite al hombre que desarrolle su libre albedrío. De la misma manera, con el libre albedrío viene lo que se denomina la libre escogencia. Yo puedo elegir lo que considere bueno o lo que considero malo. Pero bueno o malo, ¿bajo qué parámetros? ¿En dónde radico los valores que me van a indicar el grado y el nivel de lo malo de mis decisiones? Hacia que este que está abajo aquí, sigue el cuarto mundo, el más bajo de los cuatro. Es llamado el mundo de Asia, o el mundo de la acción, y es representado en Bereshit, en Génesis, por los cuatro ríos que fluyen fuera del Edén, como vimos ahí en Bereshit, capítulo 2, versículo 15. Cada uno de dichos ríos representa o hace eco a cada uno de los cuatro principios, de la emanación, ¿ya?, de la creación, la formación y acción en el nivel físico de la existencia. O sea, estos cuatro mundos. Estos cuatro mundos también están conectados con las letras del nombre divino, como podemos ver aquí en la imagen. Con la letra Yud, He, Bat, He. Estas cuatro letras están asociadas con el mundo que acabamos de describir. Entonces, recapitulando, Asia es el mundo más alto, el lugar en que los atributos de Elohim están, por decirlo de esta manera, en casa. Es el mundo de la Yod, como podemos ver aquí, la Yod. Beria es el mundo en que todas las ideas están. Es el mundo de la Hei. Y Yeshirah, el mundo en que los sentimientos son residentes. ¿Ya? En el mundo, en este caso es el mundo de la Vav. Y Asia es el mundo de la energía. Es el mundo de la otra Ot-Hei. Si este universo, el mundo físico, el mundo de las sensaciones, de la tecnología, nuestro mundo social, se rige por el otro nombre divino, Yod-Heh-Vav-Heh, Adonai. Este es el nombre en que expresamos cuando hablamos de Yod-Heh-Vav-Heh. Adonai tiene que ver con una totalidad de la dimensión de la gobernialidad, de todo lo que no es Dios, no es Elohim. Todo esto apunta al primer gran principio de la Kabbalah. Nosotros habitamos simultáneamente en cuatro universos, y en cada uno de estos universos existe lo que llamamos imagen de Dios, ¿ya? En hebreo, Selen Elohim, la imagen de Elohim. Cuando hablamos de los seres humanos como ellos a imagen de Elohim, la palabra hebrea para imagen es Selen, significa literalmente una especie de silueta. La silueta se puede ver tomando la Yod y colocándola sobre la Hei. ¿Ya? Aquí como podemos ver la Yod colocándola sobre la Hei. Y a continuación se coloca la Yod y la Hei sobre la Vav. Y luego la colocación de las tres letras y la otra Hei. ¿Ya? La Yod es donde está la cabeza. La Hei, en este caso la Hei, es donde están los brazos y los hombros. Y la Vav es donde está la columna vertebral. Y en la segunda Hei, ¿ya?, es donde las piernas y la pelvis están. O sea, como podemos ver, forman la imagen de un ser humano. Entonces, ya comprendiendo esto, vamos a compartir la diapositiva siguiente.
Entonces tenemos 4 mundos, ¿ya? Primeramente tenemos estos 4 elementos, ¿ya? Que son representados en estos 4 ríos, ¿ya? En este río que se convierte en 4. Y esto de los 4 mundos, ¿ya? De los 4 elementos, también está en conexión con los 4 métodos de interpretación hebrea, lo que conocemos como el Pardés. ¿Mm? Y como pueden ver en la diapositiva, dice, dentro del Midrash existen 4 niveles de interpretación que vinieron a ser definidos algunos años posteriores al comienzo del primer siglo. Estos 4 niveles son denominados bajo el nombre de Pardés. ¿Ya? Pardés es un acróstico de Peshat, sentido literal, Remes, alusión, Drash, enseñanza y Sot, secreto. Me voy a bajar aquí. Denme un segundo. Entonces, como les dije, esto está en conexión, Axilú, Beria y Esirá, los cuatro dios del nombre del Eterno, está en conexión con los 4 niveles de interpretación de las escrituras, ¿no? De la Torah. Peshat, Remes, Drash y Sot. ¿Ya? Y en otras palabras, Peshat es lo literal, es lo simple, es entender y codificar el significado de las palabras sin más ni menos. Dentro de Peshat es preciso reconocer que se usan diversos tipos de lenguaje, tales como el figurativo, el alegórico o el simbólico. Tenemos después Remes, ¿sí? Que en este caso es la letra Resh, ¿sí? Que se translitera como una R al español. La anterior era una letra P, que se translitera una letra P a nuestro español, ¿ya? Y alude a Peshat. En este caso, la R o la Resh alude a Remes. ¿Sí? Y Remes es indicio, es lo que el texto alude en sí mismo cuando se lo analiza a profundidad. Y la Dalet, ¿sí? Se translitera a nuestro español como una D, se refiere al Drash. ¿Sí? Drash es exégesis, explicación elaborada, también conocido como Midrash. Son los datos anexos contenidos o no contenidos en el texto, ¿sí? Y en el contexto en sí. Como valor principal a tener en consideración es que el Midrash no puede desautorizar lo que anuncia el Peshat, ¿no? Y que el principal objetivo es de índole físico y moral. Y por último tenemos el último nivel, que se representa en este caso con la Ot Samech, que se translitera como una S, en este caso es Sot. Sot es lo secreto, lo místico, es la tradición que ha permanecido velada y vedada a la mayoría de las personas, y que haya unos de sus referentes fundamentales en los estudios de los verdaderos cabalistas. Así que estos son los 4 métodos de interpretación, como para resumir. El maestro el Morey, Joseph Garrido, explicó en la tercera clase con lujo de detalles estos 4 niveles de interpretación. Así que les invito a poder ver esa tercera lección, que fue una exposición excepcional. Entonces, vamos a ver un ejemplo aplicando estos métodos de interpretación, estos niveles de interpretación. Por ejemplo, en nivel Peshat nos dice Bereshit 1.1, en el principio, ¿no es cierto? Como pueden ver ahí en la diapositiva. En Peshat, Elohim creó todo, dando así comienzo a la creación. Remes, ¿no? El nivel Remes, de acuerdo a las reglas gramaticales hebreas, es más correcto si estuviera escrito Reshit al principio y no Bereshit en el principio. La inclusión de la preposición be, lo que se traduce como en él, nos viene a indicar que incluso el tiempo es una creación
de Dios, o sea, de Elohim. Es decir, que no existía el tiempo antes del inicio. Ahora veamos el nivel Drash. Tanto la Torá como en Mishle, en Proverbios, capítulo 8, versículo 22, como el pueblo de Israel en Jeremías, capítulo 2, versículo 3, ¿ya? Recibieron la denominación de Rashid, de principio. ¿No? Por lo que podemos deducir que desde la creación ambos ya tenían establecido un lugar en el plan divino. Que Israel sirva a Elohim, que sirva a Dios, de acuerdo a la Torah. ¿No? Ese era el plan divino. Y el nivel Sot, la creación es un acto continuo y cada instante se reproduce el inicio. ¿No? Pues si el Eterno en un solo momento no proveyera esa energía al universo, este desaparecería de inmediato, por lo que el inicio de la creación es el inicio de todos los inicios. ¿No? Así que tenemos un ejemplo de cómo aplicar estos 4 niveles de interpretación. Peshat, Remes, Drash y Sot, en Bereshit, capítulo 1, versículo 1. ¿No? Y bueno, quería comentarles que estos 4 niveles son ejemplos de Midrash. ¿Ya? El Midrash es una exégesis de las escrituras basadas en parábolas, alegorías, ¿m? Y esta se expresa de 2 formas, en forma de alajá y en forma de agadá. La agadá está relacionado con las parábolas, las historias, narraciones, ¿ya? El aspecto de alajá está relacionado con la conducta diaria, eh, de cómo llevar en práctica la Torah en el diario vivir. ¿No? Eso es alajá. Y no me voy a centrar en explicar lo que es el Midrash, ya que hay otros maestros como el Rav Apiel, que ha explicado qué es lo que es el Midrash. Ustedes pueden indagar ahí en sus comentarios. ¿No? Otro ejemplo de Midrash es la Kabbalah, ¿ya? Como pueden ver ahí en la diapositiva, dice: un paso más adelante, la hermenéutica tradicional ha sido expresada por la Kabbalah, palabra hebrea que deriva del verbo kibel, que significa recibir. Por eso los cabalistas son llamados mekubal, receptores de las enseñanzas. ¿Ya? Esto de la Kabbalah ya lo explicó el Morello Garrido, así que les invito a ver la tercera lección. No me voy a centrar en esto, no es el objetivo. Así como también hay 4 niveles de interpretación, hay 4 niveles para entender y comprender la Torah. ¿Mm? O sea, todo esto está en conexión con lo que hemos estado tratando en esta clase. El primer nivel se denomina lebush, ropas exteriores. El segundo nivel se denomina kuf, cuerpo. El tercer nivel se denomina como neshama, alma, o penimir, esencia, el significado interno. El cuarto nivel es denominado neshama le neshama, el alma de la misma alma. ¿Mm? Estos son niveles para entender y comprender la Torah correctamente. ¿Ya? Entonces, ahora vamos a ver que estos 4 mundos, Axilú, Bería y Esirá, en el árbol seferético, también está en conexión con la composición del ser humano. En este caso, el ser humano está conformado por 3, por decirlo de esta manera, 3 partes espirituales, que son Neshama, Ruach y Nefesh. Vamos a ver esto. Y el Nefesh es lo que se traduce comúnmente como alma en las Biblias cristianas. ¿Ya? Y está relacionado con los aspectos psicofísicos del cuerpo. El Ruach es la parte emocional del ser humano. ¿Ya? Y la Neshama, en este caso, es el soplo del Eterno. Neshama está
en conexión con la palabra Nishmahain, aliento de vida, el soplo del Eterno, el cual sopla en el rostro del primer hombre, Adán. Y la Neshama es lo que nos conecta con Hakadosh Baruj Hu. Y vamos a ver esto. Ya voy a dejar de compartir pantalla. Y vamos a explicar esto de la composición del ser humano. Shalom, hay un Javer que nos está saludando. Un saludo para el Javer. No logro ver su nombre. A ver, lo voy a ver desde acá, desde el chat. A ver, vamos a ver quién es. ¿Quién nos saluda? A nuestro amigo Jonathan Peñalosa. ¿Ya? Un abrazo para el Javer, que Hakadosh Baruj Hu le otorgue su verajá, su bendición para él y toda su familia. Nos está acompañando a esta hora de la noche. Y un abrazo para el Javer a la distancia. Y entonces vamos a ver el asunto de la composición del ser humano para ir ya terminando nuestra exposición, ¿ya? Y me gustaría primero que comprendan que el ser humano no solamente está compuesto de 3 niveles, en realidad hay 5 niveles, ¿ya? Hay 3 que están dentro de nosotros y 2 más que están fuera de nosotros. Eso es lo que vamos a ver ahora, ¿ya? Y un segundo para ajustar aquí con algunos pasajes. Ok. Entonces, el ser humano fue creado de una forma dual, ¿ya? Todo el mundo que percibimos se rige por estas dos realidades, ¿ya? Por ejemplo, en Bereshit, en Génesis capítulo 1, versículo 1, dice, Bereshit para Elohim et hashamayim bet haaretz. En el comienzo, en el principio, por Elohim, el cielo y la tierra. Eso es lo que nos dice, nos transmite este capítulo 1, versículo 1. Entonces aquí se nos dice que el Eterno creó estas dos realidades porque la palabra Bereshit, en el comienzo, en el principio, se puede ordenar. Por ejemplo, esta palabra comienza con una letra Bet, ¿ya? Y después viene la palabra Reshit, ¿ya? Que significa principio. O sea, podremos decir, la Bet tiene un valor numérico de 2, o sea, por lo tanto podemos decir que con 2 principios creó Elohim al ser humano. O sea, se pueden ordenar, reestructurar estas palabras. O sea, con 2 principios Elohim, ¿ya? Bet Shamaim hacia arriba y Bet Haaretz hacia abajo. Shamaim tiene el mismo valor numérico de la palabra Neshama, ¿ya? Y la tierra misma, su raíz es razón, o sea, una voluntad, una limitación, una contracción para manifestarse. El ser humano se manifiesta al mundo a través de su esencia, ¿ya? O mejor dicho, el ser humano no se manifiesta al mundo a través de su esencia, sino se manifiesta a través de su voluntad, ¿ya? Eso quise decir. O sea, es decir, limita su esencia para manifestarse en el mundo. Esto es lo que se conoce en términos cabalísticos como Simsum, ¿ya? Es como cuando el creador se limita, ¿ya? Limita su esencia para poder manifestarse en el mundo físico. Esto también ocurre con el ser humano. Por ejemplo, tenemos el ejemplo de un ingeniero que construye un edificio, ¿ya? De 2 plantas. El ingeniero tiene la capacidad de hacer hasta 100 plantas, 100 pisos en el edificio, ¿ya? Y
En la Cábala se nos explica que por las acciones no se puede definir la esencia, sino la voluntad. ¿Ya? Por las acciones no se pueden definir, en este caso, la esencia del creador, de Hakadosh Baruj Hu. Podemos definir su voluntad a través de todo lo creado. Y en esa creación hay dos niveles, ¿ya? El nivel que se puede traducir como el alma, que en este caso es Shamaín, ¿ya? Shamaín, acuérdense que tiene relación con Neshama, ya que tiene las mismas raíces, las mismas letras, y con Eres, o sea, con reacción, con voluntad manifiesta. En esta realidad, ¿ya? En esta realidad, y que podemos unirla al mundo inferior, el mundo de la materia, que se llama Nefesh, ¿ya? Bereshit nos está dando, ¿ya? Nos está dando esta explicación, ¿ya? Y en Bereshit también ahí no se nos está dando una receta de cómo hacer el mundo, ¿ya? De hecho, un hijo de Israel, un observante de Torah, no tiene por qué pensar cómo se creó el mundo, sino para qué se creó el mundo, ¿ya? Y, perdón. Y no dejar de ver el funcionamiento del ser humano, ¿no? Que el Eterno creó. El Eterno creó dos realidades, en este caso Shamaim, lo alto, y Eres, lo bajo. Por eso el hombre es creado del polvo de la tierra, ¿ya? El versículo 3 de Bereshit nos dice lo siguiente, o nos transmite lo siguiente, mejor dicho. Aparecen 5 veces la palabra luz, ¿ya? Alude a los 5 niveles del alma, ¿ya? O 5 niveles de acercamiento a Hakadosh Baruj Hu, de arriba hacia abajo. Y estos 5 niveles son Yehidah, Haya, Neshama, Ruach y Nefesh, ¿ya? Y por eso ahí en Bereshit dice Vayomar Elohim Ehit Or. Esto corresponde a este nivel de Yehidah. Y también dice y fue la luz. Esto corresponde a este nivel de Hayah. Y después dice y la luz. Esto corresponde a Neshama. Y después continúa, se repite hasta 5 veces hasta llegar a Ruach y Nefesh, ¿ya? Ustedes lo pueden ver ahí en las escrituras. Entonces, no solamente la creación deja ver estos 5 niveles que tiene el ser humano. El ser humano en realidad tiene 3 niveles dentro de sí, como vimos ahí en la diapositiva, ¿ya? Que son Nefesh, Ruach y Neshama. Y los otros niveles que están fuera de sí son Haya y Yehidah. Eso no lo vamos a tratar hoy día, obviamente. Solamente se los estoy explicando para que tengan una idea. La Torá transmite más adelante, creó, formó e hizo al hombre. Ahí en Yeshayá, en Isaías, dice, por mi nombre yo los creé, los formé y los hice. Podemos ver 3 acciones, ¿ya? Estas 3 expresiones hacen referencia al primer nivel, o sea, Neshama, ¿ya? En este caso, crear, ¿ya? Cuando dice y formó al hombre, ¿ya? En este caso corresponde a Ruach, como vimos delante, y hacer corresponde a Nefesh. Entonces, ¿qué son estos 3 niveles? Nefesh está compuesta de 2 palabras, de Nef y Esh, ¿ya? Está compuesta de la palabra impulso y fuego. Esto corresponde al instinto, al impulso donde está todo el deseo que está ligado a la sangre y al cuerpo. Ruach
¿ya? Hace referencia a la parte emotiva del ser humano, a las emociones. Y Neshamat al intelecto humano. Entonces, más arriba hay dos niveles, ¿ya? Dos niveles que se denomina como Or Makif, la luz circundante. Es una luz que está fuera del ser humano y esta se conoce como Hayá y Ejida. Entonces, recapitulando, dice la Torah en Bereshit, Bereshit bara, ¿ya? O sea, hay dos realidades, ¿ya? Un mundo espiritual y un mundo material. Recuerden que esta frase comienza con la letra Bet, ya que la letra Bet tiene un valor numérico de 2, o sea, nos está transmitiendo que hay dos realidades, ¿ya? El ser humano fue creado para manifestar o para manifestarse en el mundo de la materia a través del kuf, o sea, a través del cuerpo. Ese kuf está entrelazado con el nefesh, ya con el alma inferior del ser humano, ¿ya? Y tiene una parte superior que se llama neshama, que le permite percibir el mundo espiritual. Todo ser humano nace con nefesh, ¿ya? Nace con el instinto. El ser humano debe despertar la neshama, ¿ya? Para poder tener esa conexión con Hakadosh Baruj Hu. Cada una de estas etapas o niveles funcionan de acuerdo a sistemas específicos que se conocen como misbot, como mandamientos, ¿ya? Por ejemplo, en Devarim, capítulo 12, versículo 20, dice, Nefesh, o nos transmite, mejor dicho, que el Nefesh es como la fuerza vital, ¿sí? Como aquello que necesita de las cosas materiales y físicas. Cuando tu Nefesh, por ejemplo, ahí dice en la Torah, cuando tu Nefesh desee comer carne, ¿sí? En Job, capítulo 33, dice, su Nefesh aborrece la comida delicada. El Nefesh está enraizadas a los deseos materiales. La Ruach, ¿sí? En la Ruach se desarrollan las emociones, como dije anteriormente, las emociones del ser humano, como nos transmite Kohelet, capítulo 9, cuando dice, no te apresures en enojarte con tu Ruach. Y en Mishle, capítulo 29, versículo 11, dice, el tonto da rienda suelta a su Ruach, o sea, a sus emociones. Ahora, en cuanto a Neshama, lo que tenemos que desarrollar en lo que nos dice yo, la Neshama del Shaddai le da entendimiento al ser humano. Aquí podemos ver de manera resumida y básica los tres niveles del alma. ¿Ya? Nuestro objetivo entonces es que necesitamos desarrollar la capacidad para dominar nuestros impulsos y nuestras emociones. Esa lucha que la Torah nos muestra en sus relatos, por ejemplo, en el relato de Adán y Jabá y el Nahash y la serpiente, vemos tres personajes, ¿ya? Uno que tiene contacto con Hakadosh Baruj Hu, con Hashem, en este caso Adán, que representa la Neshama. El segundo es Jabá, ¿no? Eva, quien recibe órdenes de Adán, la parte emocional, Ruach, ¿ya? Y el Nahash es el instinto, la fuerza vital, que impulsa a obtener los deseos. En este caso representa al Nefesh. Eso es lo que nos transmite la Torah con estos relatos, ¿ya? Estos relatos midrashicos. Entonces, el mensaje es, querido Javier, cuando la Neshama se ausenta y queda sola la Ruach, o sea, las emociones, junto al instinto, o sea, junto al Nahash, el serpiente, cometen un error y comen del árbol del conocimiento del bien y del mal, ¿ya? También la Torah nos relata acerca de estos tres niveles en el arca de Noah, en el arca de Noé. Vemos que el arca tiene tres niveles y dice la Torah que había una luz, o sea, un zohar, como un diamante, y esa luz es la luz que se conoce como Or Makif, la luz circundante, donde está Hayá y Ejida, como dije anteriormente. También nos transmite la Torah estos tres niveles con Moshe, que Moshe representa la Neshama, a Aarón y Miriam representa la Ruach, las emociones, y el Paró
representa el nefesh, el instinto. También nos transmite la Torá que Misraim, que Misraim que se puede interpretar como limitaciones, ya que eso significa. Tenemos a Israel, el cuerpo, ¿ya? Ahí vemos la lucha entre Moshe y el Paró para salir de las limitaciones, o sea, para salir de Misraim. Si salimos de las limitaciones, tendremos la capacidad de ser libres, la capacidad de mi neshama, de dominar mis emociones y mis instintos. O sea, eso es lo que tiene que hacer la neshama, ¿ya? O sea, debe haber un equilibrio ahí. No es malo tener emociones, instintos, deseos, ¿ya? Eso no es malo, pero siempre debe haber un equilibrio, que la neshama tome rienda suelta de todo nuestro ser, de toda nuestra composición. Así que, Javerín y Karim, esperando que esta lección 4 de la Yeshiva Or Haganús haya sido de bajada, de bendición para ustedes, de edificación. Y un saludo para los Javerín que nos acompañaron en la noche de hoy, un poquito tarde, pero fue necesario repetir la lección 4 porque hubo unos problemas de la grabación. Entonces por eso decidí repetirla. La repetí tarde esta hora por unos inconvenientes, ¿ya? Pero lo importante es que va a quedar disponible la grabación para todos ustedes que nos siguen, nos acompañan y comparten con nosotros en nuestro grupo de estudios discípulos de Rabbi Yehoshua ben Yosef Minasra. A ver, voy a ver el chat antes de irme. Ya está nuestro hermano Jonathan Piñalosa, que nos saludó también. Hay 3 hermanos más que no logro ver quiénes son. Así que 2 hermanos más, así que un saludo para ellos, ¿ya? Y bueno, me despido, Laila Top Hulam, y recuerden que estas lecciones de la Yeshiva Or Haganús van a continuar, pero ya de manera privada. Tienen que inscribirse en las clases que el Moré Meir Ben Abraham va a exponer, y no solo él, van a haber diferentes maestros narrativos que van a exponer las diferentes clases. El maestro el Moré Immanuel Ben Efraín, el Moré José Garrido, va a estar maestro Mir exponiendo, obviamente. Si me invitan el maestro Mir, también voy a estar yo exponiendo. Y si Hakadosh Baruj Hu lo permite, quizás puede nuestro rap Apiel Benovet exponer en esta yeshiva. Esperemos en Hashem. Entonces, me despido sin más que decir. Laila Tomles Bulam, Prajot, Parmasat va para todos ustedes. Nos vemos. Shalom.